¿Qué tal, alumnos de tercer año? Buenas tardes, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes nuevamente con este manual de vida victoriosa que espero que para ustedes esté siendo de edificación, que realmente cada capítulo que ustedes vayan estudiando pues sea un capítulo que se den el tiempo para no solo estudiar, sino reflexionar, orar, pedirle a Dios que Él obre en sus vidas, que transforme y renueve su entendimiento a través de su palabra, que cada uno de los versículos que hemos compartido, cada uno de los ejemplos bíblicos y ejemplos que también hemos descubierto en este manual, pues sean precisamente un alimento espiritual para cada uno de ustedes. Mi oración a Dios por ustedes es que sigan avanzando en su fe, que sigan creciendo en el conocimiento de Dios a través de las Escrituras y que esto los afirme y los establezca cada vez más. Y pues en esta ocasión vamos a ver la lección número 6, que es el poder de creer positivamente. Y estaba leyendo un versículo que quisiera compartir con ustedes. Está en Proverbios 16:1 y dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Y antes de entrar pues a hablar más acerca del tema de la fe, a mí me gustaría que pues reflexionáramos acerca de este versículo, porque muchas veces podríamos estar errando en lo que realmente quiere decir fe. Hay veces que tú y yo podemos tener planes o disponer cosas de acuerdo a nuestros intereses, a nuestro beneficio, a nuestro plan, y creemos que si oramos para que Dios cubra y bendiga esos planes, Dios los va a prosperar. Y cuando no lo hace, caemos en una desilusión que podría trastocar también nuestra fe si no está bien cimentada. Entonces yo creo que nosotros debemos entender que una cosa es que nosotros podamos tener disposiciones en nuestro corazón que pueden ir de acuerdo a la voluntad de Dios expresada en su palabra. O sea, no es una cosa errónea, no es una cosa pecaminosa, pero igualmente tenemos que estar dispuestos a saber que Dios es nuestro creador, que Dios es nuestro salvador, que Dios es nuestro dueño y amo de nuestras vidas, de todo lo que tenemos, y que Él dispone lo que Él tenga que hacer de acuerdo a su plan. Y que a veces puede ser que estemos pasando por valles de sombra, de muerte, como últimamente hemos estado todos sujetos a pues este tema de la pandemia, al tema de fracturas emocionales, de situaciones difíciles, porque algunos se han quedado sin trabajo y bueno, algunos han perdido a seres queridos muy cercanos. Algunos de ustedes han perdido a su esposo, algunos otros a su esposa, algunos otros a sus hijos, y pues sí ha sido una experiencia muy difícil de sobrellevar, y sobre todo cuando pues no estamos del todo viviendo en esa fe en la que sabemos que la fe no nos exime de las pruebas, de las pérdidas, sino que vemos pues a un santo Job padeciendo precisamente pérdidas después de haberlo tenido todo, pérdidas no solamente materiales, sino pérdidas también pues de seres amados, tan queridos y tan cercanos como lo fueron sus 10 primeros hijos. Entonces, pues nuestra fe tiene que tener un fundamento, y ese fundamento tiene que ser el logos de Dios, o sea, la palabra escrita. La palabra escrita que es vivificada
a través del Espíritu Santo y que se convierte en un mensaje contemporáneo, un mensaje que, como dice la palabra, es capaz de llegar y partir los tuétanos y llegar tan profundamente a nuestros corazones que se convierta en un rema. O sea que la palabra de Dios es tan actual para usted y para mí como lo fue hace siglos antes, cuando Dios hablaba con su pueblo de Israel cuando salió de la servidumbre, y cómo fue que Él se tuvo que manifestar delante de ellos para que este pueblo empezara a conocer a su Dios. Y es el recorrido que todos nosotros podemos llevar en nuestra vida espiritual, porque salimos de una servidumbre, de estar expuestos a la esclavitud del pecado, pero que Dios nos redimió a través de Jesucristo con un alto precio que fue su sangre, para que nosotros alcanzáramos la salvación, la redención, y que pudiéramos tener una relación estrecha con Dios, que nos permita conocerlo a través de sus escrituras cada vez más. Yo no podría, y yo creo que usted tampoco, saber qué clase de Dios es al que estamos nosotros pues dedicando nuestra vida, al que estamos nosotros creyendo en Él, al que estamos confiando, porque nuestra confianza deriva también de esa fe. Y dice las Escrituras en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero no solamente el logos que leemos a veces sin darle oportunidad al Espíritu Santo de que la vivifique, sino que realmente sea esa expresión real de la palabra de Dios morando en nuestra vida, morando en nuestra mente, llevándonos a, como dicen las Escrituras, que la palabra de Dios y toda la Escritura es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Entonces mi fe y su fe tiene que estar basada en la palabra de Dios, que es absoluta, porque es para todo tiempo, para toda persona y en todo lugar. Por eso vemos que se sigue aplicando a nuestras vidas como se aplicó en aquellos hombres y mujeres, y en aquellos hombres y mujeres de las que habla la galería de la fe que todos conocemos de Hebreos 11. Pero sí tenemos que tener bien claro en nuestra vida que Dios no está a nuestras órdenes para que Él conforme nuestros planes. Nosotros debemos de someternos a Él para que Él sea el que tenga la respuesta. La última palabra la tiene Él y debemos de irnos conformando más bien a su plan que al de nosotros. Y entonces dice que el poder de creer positivamente habla de la fe. Y la definición de la fe la encontramos en Hebreos 11:1, que es un versículo que todos nos sabemos de memoria. Dice después: la fe, la certeza de lo que se espera. Pero yo les digo, no son expectativas propias de lo que se espera de acuerdo a las Escrituras. ¿Qué estamos esperando? La venida de Jesucristo. ¿Qué estamos esperando? Pues que se manifiesten las profecías de las cuales hablan las Escrituras de los últimos tiempos. ¿Qué estamos esperando? La redención de nuestros cuerpos, la redención de la misma creación que dice en Romanos que gime por la corrupción que ya ha tenido la tierra. Entonces es la certeza de lo que se espera en Dios, de lo que se espera en su logos, en su rema, en su palabra, y dice que es la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve, o sea, estar convencidos, persuadidos
cada vez más en un grado más alto de fe, porque si bien podemos ver en las Escrituras que hay niveles de fe, Jesucristo habló a algunos y les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? A otra mujer le dijo: grande es tu fe, nunca había visto tan grande fe como la que tú me estás mostrando en este momento. Creo que fue a la mujer sirofenicia que llegó a pedirle ayuda para que sanara a su hijo y que tocara su vida, y le dijo Jesús: no, porque yo no puedo atender a los que no son mis hijos. Y les dijo esta mujer: aún los perrillos comen del pan que cae de la mesa de sus amos, como diciendo: dame aunque sea las migajas de lo que le estás dando a tus hijos, pero yo la necesito. Entonces fue una mujer de la cual se habla en las Escrituras, porque ella fue una mujer que creyó en la palabra, que seguramente ella escuchó al escuchar todos los testimonios de sanidad que se proclamaban en las calles, en las aldeas, en las rutas, en los viajes, y cómo ella fue a buscar de ese Jesús desesperadamente la ayuda que todos necesitamos. Entonces dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay infinidad de promesas en las Escrituras que Dios nos hace para tiempos de angustia, para tiempos de escasez, para tiempos como dice en Eclesiastés, hay un tiempo de reír y un tiempo de llorar, un tiempo de nacer, un tiempo de morir, un tiempo de bailar, un tiempo de abstenerse de bailar, un tiempo de abrazar, un tiempo de abstenerse de abrazar. Y sin duda que nuestras vidas están expuestas a un ciclo de vida en las que este ciclo nos lleva a muchas transiciones que a veces nos parecen difíciles de enfrentar, pero que tenemos a Dios de nuestro lado. Qué diferente, pero qué diferente es atravesar por los valles, por las aguas, por el fuego, si lo atravesamos junto con Dios. Eso hace realmente la diferencia, atravesarlo con Él, conocer que Él es el Dios Rafa, es nuestro sanador, conocer que Él es nuestro Dios Jireh, que es nuestro proveedor, conocer cada uno de sus títulos, cada una de sus manifestaciones, su carácter, conocer cómo es Él, cómo es su corazón, qué es lo que dice su palabra, por qué lo expresa así, de qué manera eso puede afectar nuestra vida, y entonces empezar a caminar con Él y saber que Él tiene cuidado de nosotros, porque Él así lo ha expresado en muchísimas de las promesas que más adelante vamos a estar considerando también. Entonces yo quería hablarles de un hombre muy importante, porque la fe es la esencia de la esperanza. Y cuando nosotros decimos, bueno, pues yo ya perdí la esperanza, imagínense, en la Biblia dice que Dios es un Dios de esperanza, precisamente. No nos podemos dar el lujo, cualquiera que sea la necesidad, cualquiera que sea la tempestad que usted y yo estemos atravesando, no podemos darnos el lujo de perder de vista a Dios. Hay veces, como ya lo hemos oído frecuentemente, quizá esa enseñanza de Pedro caminando en el agua, y cuando empieza él a quitar su mirada de Jesús y empieza a ver que está caminando en el agua, se empieza a hundir. Pues sí, es cierto, es una analogía de lo que pasa en nuestra vida cuando dejamos que lo que está alrededor de nosotros cobre más vida que la misma palabra de Dios. Por eso dice que andemos por fe y no por vista. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en un nivel sobrenatural, no dejarnos comer o tragar
por las circunstancias, no dejar que eso merme nuestra fe. Al contrario, debemos de permanecer en la palabra de Dios, en su rema, y que eso nos haga resurgir a un nivel más alto de lo natural. Por eso digo que hay que vivir sobrenaturalmente a través de la palabra de Dios. Es posible. Y bueno, yo les decía que la esencia de la fe es la esperanza, y yo quisiera ver con ustedes rápidamente un pasaje en Romanos 15:4. Un versículo dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo voy a volver a leer. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cualquiera que sea nuestra necesidad o nuestra tempestad hoy en día, no hay como las Escrituras, no hay como dejar que la consolación y la enseñanza que nos aporta este logos convertido en un rema para nuestras vidas sea el que traiga esperanza a nuestras vidas, a ese Dios en el cual nosotros estamos creyendo. Un Dios formidable, temible, grande, el gran yo soy, ese Dios creador del universo, ese Dios que te ha creado, que lo ha creado a usted y que me ha creado a mí, ese Dios que nos sigue sustentando, que nos sigue guardando en el hueco de su mano. Y yo quisiera que viéramos, pues, en Romanos 15:13, hay este pasaje que a mí en lo particular me bendice mucho. Dice este versículo 15:13, dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, o sea, no solamente enseñanza, consolación a través de las Escrituras, sino que dice también gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Acuérdense muy bien que nosotros estamos llamados a creer en el Logos de Dios, en el Rema de Dios, a depositar nuestra confianza en ella, a saber que esa palabra tiene poder. Dicen las Escrituras que Dios habló y fue creado. Imagínense el poder que salía y que sigue saliendo de su boca a través de las Escrituras. Cada día nosotros tenemos esa grandiosa oportunidad de permitirle que Él nos hable a través de su palabra y que ese poder emane sobre nuestra alma y nuestro espíritu, nos siga alimentando, nos siga fortaleciendo, nos siga levantando, nos siga afirmando, nos siga guiando, nos siga aconsejando. Y bueno, de verdad que es el alimento espiritual que nosotros debemos estar diariamente buscando, buscando su rostro, buscando su voluntad para nuestra vida y buscando ese poder que sin duda todos necesitamos, porque el que no está afligido por una cuestión material, está afligido por una situación con algún hijo de angustia, está también a lo mejor afligido por situaciones materiales, y bueno, nunca falta algo que pueda llevarnos a buscar la mano de Dios actuando sobre nuestras vidas a nuestro favor. Y dice en Romanos 4:13, si lo quieren buscar por favor, que habla de
de Abraham precisamente. Y bueno, dice aquí, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Nosotros podemos ver en Génesis 15:5, si me quieren acompañar, vamos a verlo antes de ver este pasaje para que podamos entender qué es lo que estaba pasando. En este pasaje de Génesis 15:5, Dios le promete a Abraham un hijo, Abraham. Y dice aquí, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, aquí vino el rema de Dios sobre la vida de Abraham. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego, después de estas quejas de Abraham, dice, vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces lo saca de Ur de los Caldeos para darle una tierra. Y sin saber a dónde iba, Abraham creyó en ese rema que Dios le dio. Y empezó a viajar a otra tierra que él no conocía, siendo guiado solamente por la palabra, el rema que él estaba recibiendo de Dios. Entonces dice aquí, y dice, te he puesto por padre de muchedumbre, le dice en Romanos 13:17. O sea, su nombre se convierte en Abraham, que es padre de muchedumbre. Y dice que creyó a Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó, Abraham creyó, dice aquí, en esperanza contra esperanza. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo puedo yo creer en esperanza contra esperanza? Pues aquí me está diciendo, como les decía al principio, que la fe es la esencia de la esperanza. Abraham estaba teniendo esperanza en lo que Dios le había dicho, en la promesa que le había hecho. Tú vas a ser padre de muchedumbres, ve el cielo, ve las estrellas, así va a ser tu descendencia. Y a pesar, como dice aquí más adelante, de que no tenía o no había nada con qué sustentar su esperanza, supuestamente, él la pudo sustentar porque le dijo que él realmente creyó en lo que Dios le había dicho, por tanto no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o imagínense, no solamente tenía problemas él, sino también su esposa Sara. Ambos tenían problemas físicos para concebir un hijo. Ya su cuerpo estaba como muerto, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, si nosotros escucháramos, no, pues la matriz de Sara ya está negra, ya está muerta, ¿cómo es que nosotros podemos concebir en lo natural que va a poder concebir una vida, que va a gestar a un niño en su vientre, que va a lograr el término de ese embarazo estando en esa condición? Pero dice que él creyó en esperanza del rema contra la esperanza de lo que su cuerpo y el cuerpo de Sara estaban manifestando.
Por eso te digo, no es de acuerdo a lo que nosotros miramos, es de acuerdo a lo que Dios ya dijo y manifestó a través de su palabra. Y dice que no se debilitó, dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. La incredulidad es un grande estorbo de la fe y de la esperanza. Dice que no dudó, él no dudó, no permitió la duda en su vida. Él dijo, así me prometió Dios, así va a ser. Yo no voy a poner mis ojos en mí, no voy a poner mis ojos en Sara, voy a ponerlos en Él y voy a estar firme de acuerdo a la promesa que yo recibí, ese rema que Dios me dio. Y dice que estaba plena, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si hemos creído usted y yo en lo que Jesús hizo en esa cruz, en esa obra redentora que dice aquí que nos ha llevado a la justificación y que Jesús fue entregado precisamente por nuestras transgresiones, pero que resucitó al tercer día, como dice 1 Corintios 15, según las Escrituras, según las Escrituras, según las Escrituras, y la base de nuestra fe deben de ser las Escrituras. Entonces vemos que la fe, la esencia de la fe es la esperanza, no una esperanza humana, una esperanza divina. Por eso nos hace también tanto énfasis las Escrituras en diferentes pasajes de la Biblia, en que nosotros no debemos de poner nuestra confianza en el hombre. Dice, maldito todo aquel que confía en el hombre. Nuestra confianza tiene que estar plenamente puesta en Dios, porque es bien importante que usted y yo podamos saber en quién creemos y en dónde estamos depositando nuestra confianza, en quién estamos depositando nuestra confianza, cuál es esa palabra que nos ha llegado al corazón, que nos ha dado esas buenas nuevas de salvación, que nos ha dado tanta provisión con relación a promesas que usted y yo necesitamos para seguir firmes, contendiendo en diversas batallas, permitiendo que Dios se manifieste a nuestro favor, aprendiendo cómo es Él, guardando nuestro corazón en una plena paz, sabiendo que Él es poderoso para hacer todas las cosas, como dice aquí, que le había prometido a Abraham y que es capaz de hacer lo que Él ha prometido para usted y para mí. El objeto de nuestra fe es bien importante. ¿En dónde está nuestra fe? Diariamente ocupamos una fe cotidiana, una fe que tenemos en nuestras llaves que abren la cerradura de nuestra puerta, en las llaves que al subirnos al carro van a activar el motor de nuestro carro, en el semáforo que está en la esquina vamos a tener fe de que cuando se pone en rojo yo tengo que estar esperando ahí hasta que me señale el verde que puedo cruzar. Y esas activaciones de fe en elementos cotidianos como estos a veces pudieran fallar si un semáforo se descompone, o si aunque el semáforo esté bien y yo siga sus indicaciones, otra persona que viene manejando incurre en alguna falla y produce un accidente en nuestra vida. Eso va a hacer que merme nuestra fe.
pero también hay elementos de fe como son el día y la noche, que nosotros hacemos planes para futuro, para tal día, para tal año, que sabemos que podemos hacerlo porque el eje sigue girando de acuerdo a cómo Dios lo creó, cómo creó el universo y cómo está la rotación de ese eje durante los 365 días y las 24 horas de cada uno de esos días. Entonces hay elementos de fe que nunca podrán cambiar, que podemos confiar definitivamente en ellos, y creo que parte de que nosotros podamos ser personas estables espiritualmente hablando, que podamos manifestar una fe sana, es nuestro fundamento, el Logos de Dios, con esa activación a través del Espíritu Santo para vivificar ese Logos y hacerlo un rema que nos permita vivir estables espiritualmente y con victoria. Así es que te invito, hermano o hermana, a permanecer en la fe. Te invito a leer que esta fe es activa, como lo manifiesta el libro de Santiago. Muéstrame tu fe y muéstrame esas obras que van de acuerdo a esa fe. Pueden leer en Hebreos 11 la galería de todos los que menciona ese pasaje, que hicieron grandes proezas, conquistaron reinos, vencieron muchas dificultades, porque ellos les fue de provecho la palabra por ir acompañada de fe. Así es que pues en esta mañana me despido. Te bendigo en el nombre de Jesús con toda bendición espiritual que Dios ya preparó de antemano para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga.